padre de Frampais aquí era profesor de la escuela del pueblo y la hacía la escuela en la iglesia evangélica de Marín. La madre de Frampais era hermana de mi padre. Doña Rosario se marchó para Cuba trabajando para don Francisco País, con la otra señora, sirviendo allí en casa. Y después se quedó viudo, don Francisco, y se casó con doña Rosario. Y vinieron aquí a España. Bueno, este lugar, cuando vinieron ellos, era muy pequeño, era un pueblito de mar, muy pequeño. Cuando vinieron de vacaciones aquí, fueron para la casa de la madre de doña Rosario. La casa que era en la Secundino Lorenzo, al lado mismo del mercado, en la esquina mismo. Y allí recibieron a Fran. Sin establecer una mitología de predestinación, ¿no?, que sería una doctrina teológica muy complicada. El niño que les nació al matrimonio País García se llamó Fran Isaac. Ese Isaac, que es el hijo de la vejez, por un lado, ¿no?, de Abraham y Sara en la Biblia, también es el hijo del sacrificio. Es como un símbolo también, porque país se acerca a patria. O sea, el hombre, la criatura que va a dar su vida por la patria, asume el apellido País. Yo conocí a Fran desde chiquitico cuando nació en la iglesia. Y allí en la iglesia, pues yo era su maestra de la escuela dominical, del kindergarten. Todo el mundo en Santiago de Cuba amaba a ese matrimonio, a esa familia, porque ellos eran muy buenos y muy nobles. Y ese hogar era el que había dado la educación. Tenían una educación integral, una educación, eran respetuosos, cariñosos, amables. Era el resultado de la educación paterna. Su madre, una mujer muy recta, tan recta que su padre los dejó pequeños y ella fue la que cogió la formación de esos hijos. Y eran 3 varones, pero los crió en la disciplina del hogar, disciplina humana y disciplina cristiana. La mayoría de los padres aceptan, digamos, si hay una calificación de 1 al 5 en la primaria, que el niño llegue con 4,5, ¿no?, 4,5. Doña Rosario eso no lo aceptaba. Tenían que sacar 5. No podían tener una mancha en la ropa. Eran humildes los 3 en su vestir, pero el domingo por la mañana y el domingo por la noche en la iglesia eran los más pulcros. Es una maravilla mi hogar, como veo hoy los hogares, ¿sabes? Era un respeto, pero eso venía también del padre, que ya había impuesto eso en el hogar. Y yo seguí lo que hacía el padre. Él tenía una cosa muy peculiar, y era su mirada. Su mirada era muy penetrante, muy fija. Y él, no sé, esa mirada imponía a todo el mundo. Todo el mundo, los demás niños, lo respetaban como si fuera una persona mayor. Él era un niño muy responsable, a pesar de ser muy chiquitico. Él era el primero que llegaba al aula, porque quería ser útil. Yo no se lo había pedido que fuera mi ayudante del aula, pero él por sí mismo se hizo ayudante. Y entonces él llegaba, abría el aula, borraba la pizarra, ordenaba la silla, ponía los bancos en su lugar, en la forma que acostumbrábamos a acomodarlos para recibir a los niños.
tenía una gran actitud para las cosas artísticas, era autodidacta, nunca fue a clases de música, de nada. Él era un autodidacta en las cosas artísticas. Él aprendió, su mamá tocaba el órgano de la iglesia. Con ella, él aprendió a tocar el órgano así, por sí mismo, viendo cómo lo hacía su mamá. Él era muy cariñoso con su mamá, mucho. Ahora él también se daba cuenta que era el mayor y que su mamá había perdido a su pueblo, porque él sí, pero los hermanos no, pues él fue el que recordó a su papá. Los hermanos no, pero él sí. Era una maravilla, Fran. Como hijo, era un modelo. Como patriota, era otro modelo. Y fiel, eso era una maravilla. Ese texto con el cual se inicia mi primer libro comienza afirmando: no puedo hablar de él como no era. Y entonces sigue, no fue esto, no fue lo otro, no fue lo otro. Y creo que termina diciendo: el ser que mutilasteis, asesinos, era en resumen todo lo posible. Era un niño a quien recuerdo diciendo: quiero. Y entonces él le fascinaba sentarse, ya un jovencito, sentarse en el órgano de la iglesia y pasaba pero tiempo tocando aquello. No solamente ejecutaba, sino improvisaba música, también improvisaba música. Fran también tocaba el acordeón y lo tocaba muy bonito y cantaba. Él era el líder de la juventud allí. Ya perteneció entonces al coro. Él era jefe de cuerda de los tenores. Una voz muy dulce, una voz preciosa, que utilizaba no solamente en el coro, sino que la utilizaba también en los hospitales que visitábamos en aquel tiempo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, hablábamos de todo. De cuando estábamos más cerca, de cuando estábamos más separados, por el porqué, de literatura, de música, de interpretaciones de textos sagrados, sobre todo en los momentos en que éramos más heterodoxos, en contra de las interpretaciones muy rígidas. Compartíamos mucho, yo creo que era algo también común en nuestra generación, en la época y hasta en la actualidad, el fanatismo, si se quiere, por el cine. Era un joven como otro cualquiera. Le gustaba vivir la vida, disfrutarla. Le gustaba mucho dar serenatas. Él con su grupo de jóvenes allí organizaba, se iban por la noche al campo, a algún lugar cercano bonito de Santiago, hacían una fogata y entonces él tocaba el acordeón y con todo el mundo cantaban y pasaban ahí el rato. Era un muchacho muy enamoradizo. Esa es la verdad y las pruebas las tenemos en algunas cartas, en tener 4 y 5 novias al mismo tiempo. Lo primero que me hizo fue una poesía muy larga. Me lo dio en la calle Garzón. Y aquello era una cosa preciosa. Poquito a poco él me cogió la mano. Al despedirse me cogió la mano. Así fue que comenzó. Cada vez que me escapábamos nos íbamos para el Morro, porque el trayecto es largo y después que en aquella época no habían visitas, en aquella época no había visitantes en el Morro como ahora. Y entonces pues nos sentábamos a ver sencillamente el mar, a subir y bajar escaleras, me cansaba
y entonces descansábamos, pero nos sentábamos mucho a ver la puesta de sol. Nosotros ingresamos en el año 1949 en la Escuela Normal para Maestros. En ese entonces, yo conozco a Fran porque él se destaca porque fue el mejor expediente que entró a la normal. Él examinó todas las asignaturas. Ya en tercer año, que es cuando se da el golpe de Estado, ¿qué sucede? Que yo lo veo un día a él muy preocupado y lo vi con la cabeza baja y triste, así con la mirada perdida. Y yo le digo, Frank, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que estoy pensando que cómo se puede permitir así, que se mancilla así la patria, que se viole la Constitución de la República. Digo, ¿y qué tú piensas de esto? Y dice, ¿qué pienso? Que los estudiantes somos los que estamos llamados a defender la Constitución de la República. Yo le dije, Frank, ¿y por qué tú no aspiras a presidente? Porque para ese entonces ya venían las elecciones. Dice, no, porque tú sabes que él no gozaba de esa popularidad común, ¿te entiendes? Porque precisamente por su forma de ser taciturna, muy callado y eso. Y entonces él dice, no, yo no quiero aspirar. Digo, yo te pregunto que si tú quieres aspirar, no te preocupes que nosotros te llevamos la candidatura. Y entonces él dice, bueno, si ustedes me hacen la campaña, yo aspiro. Siendo Fran presidente de la Escuela Normal, pues ya nos damos a la tarea de una unificación con todos los centros de segunda enseñanza, porque todos teníamos el mismo objetivo, que había que derrocar la dictadura. Se reúnen los centros, salimos a la calle, manifestaciones, y lo único que yo sí recuerdo de aquella época, después que cogieron a unos presos, la policía nos disparó, se formó el reguero de muchachos y entonces llegó a la casa sudado, empapado así, y dijo, qué lástima de que sea hoy 14 de febrero. No es muy usual en la juventud, sobre todo los hombres, ¿entiendes? Poder ser presidente de una escuela normal donde se maneja dinero y todas esas cosas, y vamos a comprar esto y vamos a dar una fiesta y eso. Fran no, él las cosas quería que se invirtieran en cosas que fueran productivas, como fue abastecer la biblioteca de la escuela. Lo más importante, más que otra lectura, más que otra toma de conciencia, el motor de su lucha, de su actitud, es Martí. Y algunas figuras bíblicas. No es ocioso que él haya escogido como nombre de guerra a David, donde se mezclan la juventud, la audacia, la poesía. Frank, en el primer tiempo en que empezamos con panfletos y llamados al pueblo, clandestinamente desde la universidad,
ya él empezó a buscar formas de conseguir armas, de conseguir dinamita, buscando a quién unirse. Terminamos las clases, yo me tengo que ir, es julio, yo me voy a principios de julio para Guantánamo, para mi casa, para los míos, y él se queda en Santiago. Entonces continuamos, él me escribe muchas poesías en esos días, me escribe mucho, y me coge el 26 de julio en Caujerí. Él va creando lo que sería ARO, Acción Revolucionaria Oriental, y se convierte en un líder natural de todos. Yo fui alumno de Fran en cuarto grado y los recuerdos que tengo de él como profesor es que él era un profesor que nunca se quedaba frente a los alumnos, o sea, él caminaba el aula completa. Bueno, yo era un poco bellaco en el aula y él siempre, pero bueno, no, dentro de eso Fran se ganaba el cariño de todos sus alumnos. Usted podría a Fran ponerle un castigo porque era muy exigente, independientemente que todos lo queríamos mucho como profesor y como persona, él era muy exigente en el aula y todos lo queríamos y lo respetábamos por encima de todo. Tuvimos la oportunidad de una nueva experiencia pedagógica que él hizo en la escuela con nosotros, que fue la República Escolar. Esa República Escolar pues consistía en tratar de llevar a los alumnos, tratando de aunar tanto las asignaturas de historia como aquella época que se de moral y cívica, pues impulsar a los alumnos también las responsabilidades que teníamos desde el punto de vista no solamente como alumnos, sino también sociales. Pues entonces él creó, a través de los alumnos, que nosotros mismos tuviéramos nuestro propio gobierno. Es decir, que no solamente fuera él el guía, como es lógico, del profesor que dirige a los alumnos, sino que también dentro de nosotros mismos hubiera conciencia de nosotros también autogobernarnos. Cuando llegaban los viernes en la escuela, él casi siempre daba lo que se llamaba el viernes patriótico. Él hablaba sobre todo de la historia del país, cómo fue su independencia y de todos los grandes patriotas que fueron en la guerra de independencia. Sobre todo, él era muy martiano. Él a Martí siempre por encima de todo, siempre nos hablaba de él, nos explicaba todo de la postura. Tocaba el piano y le gustaba mucho cantar y los himnos, por ejemplo, el himno invasor. A él le gustaba mucho esos días que se tocara ese himno y lo cantábamos y nos explicaba todo sobre el patriotismo. Esta carta a mí me dolió mucho. Me dolió mucho. Aún me duele. Soy distinto, sí. Tienes una rival. Una rival que me ha robado el corazón por entero. Que me absorbe en cuerpo y alma. Que me hace circular la sangre más rápido al pensar en ella. Que he sentido angustias, tristezas, alegrías con ella. Que me siento suyo. Ha tomado mi vida de una manera que no soñé nunca entregar más que a Dios. Soy suyo y ella es mía porque la quiero. La amo profundamente. ¿La conoces? Aunque la has mirado muchas veces sin comprenderla bien. Tiene la falda de listas azules y blancas, el corpiño rojo y sobre su cabeza un gorro frigio con una estrella blanca. ¿Comprendes esto? ¿Comprenderás acaso que no son palabrerías? Que no pienso en nada, nada más importante que ella, que ocupa mi mente,
mi alma, mi acción. He olvidado todo. Tú, yo, los demás. Para mí no hay nada más que ella. Indudablemente es impresionante cómo un muchacho que tenía 17 años en el primer momento, desde el primer momento todos pensábamos que era todos estábamos de acuerdo, por ejemplo, que fuera jefe de acción. Y después él fue el líder natural que llevó la cabeza de todo el movimiento desde el principio. Logró tener el movimiento más poderoso que conocimos nosotros en esta provincia de Oriente, con la mejor gente, con la gente más disciplinada y gente que estaba dispuesto a jugarse la vida en ese movimiento. Usted tiene el caso cuando Fidel decidió empezar a luchar y formar el 26 de julio. Ese fue uno de los primeros hombres que entró el 26 de julio con todos nosotros. Y Fran entró con más de 100 gente. Que al salir de la cárcel, Fidel, y en unos días antes ya, se había planteado por nosotros, es decir, Fran nos reunió y nos planteó debemos unirnos todos. Cuando ya Fidel había salido. Cuando se hace el primer manifiesto con el nombre de 26 de julio. Él dio el ejemplo siempre en todo, en todo. Y era un hombre guapo, era inteligente y tenía un don con una facilidad terrible de penetrar en el sentimiento, en las cosas de los hombres. En su trato, en su carácter, en su forma de dar órdenes, de dirigirse a los demás, sí, tenía una gran madurez. Todos nosotros lo veíamos como un muchachito, es decir, un muchacho menor que nosotros, un hermanito, y al mismo tiempo como un jefe en el que creíamos profundamente y era nuestro jefe. Tenía mucha simpatía, mucha atracción personal, lo mismo con mujeres que con hombres, ¿no? Él sabía ganarse a la gente, con los muchachos era un fenómeno, los muchachos lo adoraban. Mi mamá se apareció precisamente el día de los Reyes, se apareció con una ametralladora grande de agua, que claro, esa era para Fran, y entonces una pistolita para cada uno de los que estábamos allí. Y a Fran aquello le encantó. Cuando llegaban los muchachos a pedir las órdenes, él se ponía atrás de la puerta y hacía así y le pegaba un chiguete de agua. Entonces así le decíamos, fíjate, es un niño y es un hombre formidable, ¿tú entiendes? Esa mezcla que él tenía, ¿no? Es que a pesar de ser un líder revolucionario de la calidad y de la talla que era, él no dejó nunca sus creencias religiosas. Él era un gran predicador religioso. Los principios cristianos y los principios revolucionarios nunca chocaron en él ni en ninguno de nosotros, pero en él efectivamente, que era el jefe, el de más responsabilidad, porque nuestras doctrinas son de amor y el amor y la injusticia chocan. El tratar de unir el sentimiento patriótico intenso que él sentía con las trabas de la iglesia, con esa iglesia en la cual él había nacido, había sido niño, se había hecho hombre. Eso en él provocó un conflicto. Yo creo que la crisis religiosa de Fran, y es una opinión personal, aunque avalada por ciertas experiencias, fue muy fuerte y quizá más desgarradora que en otros, puesto que venía de una familia muy religiosa, como se dice entre los evangélicos, entre los bautistas, muy consagrada. Además, no todo el mundo en la iglesia comprendía su actitud respecto a la patria. Subrayo, no todo el mundo. Es decir, que había quienes sí comprendían el asunto, quienes sí lo apoyaban, pero había quienes
no solamente no lo apoyaban, sino lo perseguían dentro de la iglesia y hasta lo habían denunciado. Sin embargo, cuando él empezó a ir poco a la iglesia, y yo empecé a ir a la iglesia por complacerlo a él no quería que yo dejara la iglesia. Ese era el mayor dolor que él decía que yo lo podía causar. O sea que no fue un hombre tampoco hecho de una sola pieza, era una criatura humana con sus dudas, con sus vacilaciones, pero con su voluntad, como decía yo al principio, ¿no? Esa voluntad férrea de quiero. Y nos encontramos a Fidel con un entusiasmo y una alegría. Y bueno, de verdad que nos impresionó muchísimo, que de inmediato empezó a trabajar ahí con Fran, a hablar con Fran, después vamos a hacer esto, lo otro, vamos a reunirnos todos para ver los planes, cómo vamos a hacerlo. Una de las cosas que él le plantea es organizar el abastecimiento de la sierra. El día que veníamos justamente de allá de la sierra, que me dijo, Vilma, a nosotros nos toca sacrificarnos porque todos nos gustaría haber ido para la sierra, y me dijo eso, ¿no? Y él aprovechó y me contó todas esas cosas, de cómo lo triste que era separarse ya cuando uno se da cuenta, todas estas cosas, de que él estaba enamorado de otra muchacha. Quería mucho a América y bueno, él quería casarse. Ellos se querían muchísimo, pero se veían muy poco. Fran vivía como a 4 cuadras de mi casa, ¿no? Así que por la mañana, cuando nosotros nos veíamos, era él quien iba al jardín. América acostumbraba también a ir temprano para verse allí con él. En ocasiones, Fran metía un pequeño balance de mi hija mayor, ¿no? A donde él cabía bien, en el cuarto frío, y se ponía a leer ahí. Yo siempre le había dicho que no saliera él como chofer, porque uno mira a la persona cuando uno va en la calle, uno mira al chofer porque es el que está manejando. Entonces yo le decía, mira, yo me siento aquí y tú coges el periódico y vas leyendo, y así no te cogen nunca. Oye, lo cogieron ese mismo día, se fue manejando el carro. Di tú que yo no sabía, el que lo cogió no sabía que era Fran País. Y a Rosario me dijo, mijita, ella me decía, mijita, dime lo que tengo que hacer. Entonces ella era brava. Entonces le digo a Cera, corre, ve allí de la Rosario, que inmediatamente movilice a todas las mujeres que hay, que suban para ahí, que le digan que le enseñen ahí, que le entreguen a su hijo. Estuvo solamente 2 meses y medio en la cárcel. Pero bueno, Fran lo querían matar. Ellos no lo pudieron matar porque hacíamos todas estas cosas. Pero entonces, cuando Fran sale, ya en mayo, él ya, bueno, empezó a trabajar intensamente. En esa etapa se agudiza mucho la persecución. Y a cada rato teníamos que mudarnos de lugar.
saben lo que han matado. Y efectivamente, ellos no sabían lo que hicieron. Ellos no supieron lo que hicieron. Ellos no supieron que eso sirvió de estímulo y de estandarte para levantar más el fervor. Porque era la población entera la que estaba al lado de Fran. Y la demostración más grande que se dio fue en su sepelio. Ahí se crea una huelga espontánea, no mandada por nosotros. Y entonces empiezan a llamarme diciendo, voy a cerrar la tienda, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. Me mandan recado y yo digo, bueno, está bien, imagínense. Y así fue. Se fueron los trabajadores, se cerraron las tiendas, todo eso. Y ellos no se atrevían a hacer nada. No, había que ver por dónde iba a pasar el entierro, eso como estaba la gente. Y ahí estaba toda la gente de él en esa muchedumbre. Las autoridades y los esbirros no salieron ese día a la calle, no salieron. Yo creo que la gran batalla de Fran Pais triunfante, o sea, su triunfo en la batalla, fue precisamente con su muerte. Porque los que estaban en ese momento en Santiago de Cuba, los que se atrevieron a ponerse los uniformes de la lucha, desafiando a los esbirros de la dictadura, se dieron cuenta en ese momento no lo que perdían, que era mucho, sino lo que ganaban. Porque todo el pueblo fue tras él. El pueblo entero fue tras él y él como bandera. Y él siguió siendo bandera y es bandera.